Todos llevamos cicatrices, algunas visibles en la piel, testigos de caídas y accidentes, pero las más profundas, las que verdaderamente moldean nuestro ser, son invisibles. Son las heridas del alma, la traición que nos quebró la confianza, la pérdida que nos dejó un vacío insondable, la humillación que nos hizo sentir pequeños, el rechazo que nos convenció de no ser dignos de amor. Nuestra tendencia natural es ocultar estas heridas, cubrirlas con capas de orgullo, de indiferencia o de olvido, con la esperanza de que el tiempo las borre. Pero, ¿y si te dijera que en esas heridas, en esas fracturas de tu ser, no reside solo tu mayor dolor, sino también paradójicamente tu mayor potencial? ¿Y si en la oscuridad de esas cicatrices anidara una luz inesperada, un poder secreto que espera ser liberado? Octavio Paz, ese poeta que supo ver la flor en el desierto y el relámpago en la noche, nos invita a una mirada radicalmente nueva sobre nuestro propio sufrimiento. Hoy, en Ecos de Paz, vamos a explorar esta verdad profunda y transformadora, la luz que nace de tus heridas más profundas y el poder secreto que Octavio Paz nos muestra cómo desvelar. En nuestra cultura contemporánea, tan obsesionada con la perfección, la felicidad constante y la evitación del dolor, la herida es a menudo vista como un signo de fracaso, de debilidad, de imperfección. Se nos enseña desde pequeños a ser fuertes, a no quejarnos, a superar rápidamente nuestros tropiezos. El sufrimiento se ha convertido en un tabú, en algo que debe ser medicado, suprimido, eliminado lo antes posible, para poder volver a la carrera de la productividad y de la apariencia. Y así, aprendemos a desconectarnos de nuestro propio dolor, a disociarnos de nuestras partes heridas, a construir una coraza de aparente invulnerabilidad que, si bien puede protegernos temporalmente, a largo plazo nos vuelve rígidos, insensibles, y nos aleja de nuestra propia y más profunda humanidad. Vivimos como estatuas impecables pero sin vida, temerosos de que cualquier roce pueda revelar las grietas que celosamente ocultamos. Pero Octavio Paz, con su profunda comprensión de la naturaleza dialéctica y paradójica de la existencia, nos ofrecería una perspectiva radicalmente distinta. Para él, como para muchas tradiciones de sabiduría ancestral, la herida no es una mera negación de la salud, sino una parte intrínseca y necesaria del proceso de vivir y de crecer. Es a través de la fractura, de la ruptura, de la confrontación con el dolor y la finitud, que el ser humano se profundiza, se expande, se vuelve más consciente. Paz, en su fascinación por los mitos y los ritos de todas las culturas, sabía que el héroe no es aquel que nunca es herido, sino aquel que precisamente a través de su herida descubre su verdadera fuerza y su destino. El chamán, para ser iniciado, debe ser simbólicamente desmembrado y recompuesto. La ostra, para crear una perla, necesita de un grano de arena que la irrite y la hiera. De igual manera, el alma humana, para dar a luz su propia luz interior, a menudo necesita de la dolorosa experiencia de la herida. La idea de que la luz nace de la oscuridad, de que la fuerza brota de la vulnerabilidad, es un arquetipo universal que Paz exploró en múltiples facetas de su obra. En su poesía, la noche no es solo ausencia de luz, sino el espacio donde se gestan las estrellas y los sueños. La muerte no es solo un final, sino una condición para el renacimiento. El caos no es solo desorden, sino la fuente de toda nueva creación. Y el amor, esa experiencia suprema, es a la vez éxtasis y herida, una cicatriz risueña y otra mortal, como escribió en uno de sus poemas. Desde esta visión, nuestras heridas más profundas, esas que a menudo consideramos nuestras mayores desgracias, pueden ser vistas como portales, como aberturas sagradas a través de las cuales puede entrar una nueva conciencia, una nueva sabiduría, una nueva forma de ser en el mundo. Pero para que esta alquimia ocurra, para que el plomo de nuestro sufrimiento se transforme en el oro de la fortaleza, es necesario un trabajo consciente, un rito de transformación que Paz, a través de su legado, nos invita a emprender. El primer paso fundamental en este proceso de transmutar la herida en luz es el acto de descender conscientemente a la herida y acogerla sin juicio. Mientras huimos de nuestro dolor, mientras lo negamos o lo reprimimos, este ejerce sobre nosotros un poder tiránico desde las sombras de nuestro inconsciente. Se manifiesta en forma de ansiedad inexplicable, de ira desproporcionada,
de patrones de comportamiento autodestructivos, de una tristeza crónica que no entendemos. La sanación comienza en el momento en que nos atrevemos, con un coraje inmenso, a dejar de correr y a girar la mirada hacia adentro, hacia ese lugar de nuestro ser que duele. Esto implica crear espacios de silencio y de soledad para permitir que el dolor emerja, que se muestre, que nos hable. Implica sentir las emociones asociadas a la herida, la tristeza, la rabia, la vergüenza, el miedo, en nuestro propio cuerpo, sin intentar suprimirlas ni analizarlas prematuramente. Es simplemente estar con el dolor, respirar con él, ofrecerle un espacio de acogida compasiva, como una madre acoge en su regazo a un hijo que llora. Paz, con su entendimiento de la palabra como revelación de ser, nos diría que este primer paso es un acto de nombrar la herida, no desde la mente, sino desde el corazón y el cuerpo. Es reconocer su existencia, validar su legitimidad, honrar su presencia en nosotros. Y este acto de acogida, paradójicamente, ya comienza a disolver el poder que la herida tenía sobre nosotros, porque dejamos de luchar contra una parte de nosotros mismos y comenzamos el camino de la integración. Una vez que hemos creado este espacio de acogida, la segunda clave que Paz nos ofrece es la búsqueda del lenguaje poético y simbólico para expresar la herida. El dolor profundo, el trauma, a menudo trasciende las palabras lógicas y convencionales. Intentar explicarlo con el lenguaje de la razón a menudo se siente insuficiente, reduccionista, casi una traición a la complejidad de la experiencia. Es aquí donde la palabra poética, la metáfora, el símbolo, se convierten en herramientas insustituibles. Paz creía que la poesía es el lenguaje del instante, del mito, de la emoción pura, la única forma de lenguaje capaz de nombrar lo inefable. Para sanar nuestra herida, necesitamos encontrar nuestras propias metáforas, nuestras propias imágenes que nos permitan dar forma y voz a ese sufrimiento que a menudo se siente informe y caótico. Esto puede hacerse a través de la escritura de un diario, de la creación de un poema, de la pintura de un cuadro, de la elección de una canción que resuene con nuestro sentir. No se trata de crear una obra de arte para los demás, sino de encontrar un lenguaje simbólico que nos permita dialogar con nuestra propia herida, que nos ayude a comprenderla en un nivel más profundo que el puramente racional. Al transformar nuestro dolor en una imagen poética, en un símbolo, no solo lo estamos expresando, sino que también lo estamos transfigurando. Lo estamos elevando de una experiencia puramente personal y patológica a una experiencia arquetípica y universal. Estamos descubriendo que nuestra herida particular es también la herida de la humanidad, y en ese reconocimiento reside una profunda sensación de consuelo y de comunión. Si esta idea de que tus heridas más dolorosas pueden ser la fuente de tu luz más brillante te parece una perspectiva radical y esperanzadora, si sientes el llamado a emprender este viaje alquímico de transformar tu sufrimiento en poder, te invito a que te suscribas a Ecos de Paz. Juntos exploraremos los misterios del alma y los caminos hacia una vida más plena y consciente. La tercera clave, y aquí entramos en el corazón del poder secreto que la herida oculta, es la capacidad de extraer la sabiduría y los dones que yacen latentes en la experiencia del dolor. Toda herida, por devastadora que parezca, si es elaborada con conciencia, trae consigo un regalo oculto, una perla de sabiduría que no podríamos haber encontrado de otra manera. La herida de la traición, por ejemplo, puede enseñarnos el valor del discernimiento, la importancia de establecer límites saludables y la necesidad de cultivar una confianza más profunda en nuestra propia intuición. La herida de la pérdida puede abrir nuestro corazón a una compasión más profunda, puede enseñarnos a valorar cada instante de amor y de conexión, y puede despertarnos a la dimensión espiritual de la existencia. La herida del fracaso puede destruir nuestro orgullo egoico y enseñarnos la humildad, la resiliencia y la importancia de redefinir el éxito en nuestros propios términos. La herida de la enfermedad puede reconectarnos con nuestro cuerpo, enseñarnos a cuidarlo con amor y recordarnos la preciosidad de cada día de salud. Descubrir este poder secreto implica un acto de reflexión profunda, una búsqueda activa del oro en la escoria. Implica preguntarnos,
¿Qué he aprendido de esta experiencia? ¿Qué fortalezas he desarrollado gracias a ella que antes no poseía? ¿De qué manera esta herida me ha hecho más humano, más compasivo, más sabio? Octavio Paz, tan consciente de la dialéctica de los opuestos, vería en este proceso una manifestación de la coincidentia oppositorum, esa unión de los contrarios que es fuente de toda creación. Es en la oscuridad de la herida donde se gesta la luz de una nueva conciencia. Es en la experiencia de nuestra máxima vulnerabilidad donde a menudo descubrimos nuestra máxima fortaleza. Este poder secreto no es un poder sobre los demás, no es un poder para controlar o para dominar, es un poder interior, una fuerza del alma que nace de la integración del sufrimiento y que nos vuelve más resilientes, más auténticos y más capaces de amar y de servir en el mundo desde un lugar de profunda comprensión y de compasión genuina. La cuarta clave en este proceso de transmutación es la redefinición de nuestra propia identidad para incluir la cicatriz como parte de nuestra belleza y de nuestra historia. A menudo vivimos nuestra herida como una marca de vergüenza, como algo que nos disminuye, que nos hace imperfectos o rotos. Y esta percepción nos mantiene atrapados en el papel de víctimas. Pero la herida, una vez que ha sido sanada y su sabiduría integrada, se convierte en una cicatriz. Y una cicatriz no es un signo de debilidad, sino un testimonio de supervivencia, una marca de honor que nos recuerda las batallas que hemos librado y superado. Octavio Paz, con su amor por la estética japonesa del wabi-sabi, que encuentra la belleza en la imperfección y en las marcas del tiempo, nos invitaría a ver nuestras propias cicatrices del alma con esta misma mirada. No son defectos a ocultar, sino parte integral de la belleza única y singular de nuestro ser. Son las grietas por donde ha entrado la luz, las que le dan a nuestra vasija humana su carácter y su profundidad. Aceptar nuestras cicatrices como parte de nuestra belleza implica dejar de contarnos la historia de «pobre de mí, que he sufrido tanto», para comenzar a contarnos la historia de «soy un ser resiliente que ha transformado su dolor en sabiduría». Implica mostrar nuestras cicatrices al mundo no con exhibicionismo, sino con una serena dignidad, como una ofrenda que puede inspirar y dar esperanza a otros que están atravesando por experiencias similares. Al hacer esto, no solo nos liberamos a nosotros mismos del estigma de la herida, sino que también contribuimos a crear una cultura más compasiva, una cultura que valore la autenticidad por encima de la perfección y que reconozca que la verdadera fortaleza no reside en la ausencia de heridas, sino en la capacidad de integrarlas y de seguir amando y creando a pesar de ellas. La quinta clave, que nos abre a la dimensión interpersonal de esta sanación, es la capacidad de utilizar la sabiduría de nuestra herida para conectar con los demás desde un lugar de mayor empatía y autenticidad. Quien ha conocido el abismo del sufrimiento en su propia carne, desarrolla una capacidad única para reconocer y acompañar el dolor ajeno. Nuestra herida, una vez sanada, nos convierte en sanadores heridos, en personas que precisamente por haber tocado el fondo de nuestra propia vulnerabilidad, podemos ofrecer a los demás un espacio de escucha y de comprensión que no nace de la teoría, sino de la experiencia vivida. Paz, que siempre abogó por una ética de la otredad, por un compromiso solidario con el otro, vería en esta capacidad de transformar el dolor personal en servicio compasivo una de las formas más elevadas de la realización humana. El poder secreto de nuestra herida se revela plenamente cuando descubrimos que nuestro sufrimiento, lejos de aislarnos, puede convertirse en un puente que nos une a la vasta comunidad de seres que sufren. Al compartir nuestra historia de dolor y de superación, no solo nos liberamos a nosotros mismos, sino que también damos permiso a los otros para que reconozcan y expresen su propio dolor. Creamos círculos de confianza, de apoyo mutuo, de sanación colectiva. La luz que nace de nuestra herida no es solo para iluminarnos a nosotros mismos, es una luz que podemos compartir para iluminar el camino de los demás. Y en este acto de generosidad, de comunión en la vulnerabilidad, encontramos una de las formas más profundas y duraderas de sanar nuestra propia sensación de soledad y de sinsentido. Finalmente, la sexta y última clave que nos conecta con la dimensión más trascendente del pensamiento de Paz es la apertura a la gracia, al misterio,
a esa fuerza sanadora que va más allá de nuestro propio esfuerzo y de nuestra propia comprensión. Hay heridas tan profundas, tan arcaicas, que parecen exceder nuestra capacidad de sanación puramente personal, y es a menudo en esos momentos de máxima desesperación, cuando hemos agotado todos nuestros recursos y nos rendimos a nuestra propia impotencia, cuando se produce una apertura a una dimensión de la realidad que podríamos llamar, con paz, lo sagrado. En la rendición, en el soltar el control, en el aceptar que no podemos hacerlo todos solos, a menudo se produce una intervención misteriosa, una gracia inesperada, una reorganización de las circunstancias que parece orquestada por una inteligencia superior. Octavio Paz, tan consciente de los límites de la razón y de la presencia constante de lo otro luminoso en la experiencia humana, nos invitaría a cultivar una actitud de receptividad a esta dimensión de la gracia. No se trata de una espera pasiva, sino de un acto de fe activa, de una confianza en que si hacemos nuestra parte del trabajo interior, acoger la herida, nombrarla, extraer su sabiduría, perdonar, conectar con los otros, hay una fuerza mayor en el universo que colaborará con nosotros en nuestro proceso de sanación. Es aprender a reconocer y a agradecer las pequeñas y grandes sincronías, los encuentros casuales, las intuiciones súbitas, los sueños reveladores, que a menudo nos muestran el camino cuando nos sentimos perdidos. Es entender que la sanación no es solo un logro de nuestro ego, sino también un don que recibimos cuando nos abrimos con humildad y con confianza al misterio insondable de la vida. En conclusión, la visión que Octavio Paz nos ofrece sobre la herida es profundamente esperanzadora y revolucionaria. Nos invita a dejar de ver nuestro sufrimiento como una maldición o una marca de vergüenza, y a comenzar a verlo como una fuente potencial de inmensa luz y de un poder secreto. Este poder no es el poder mundano del dominio o del control, sino el poder interior de la resiliencia, de la sabiduría, de la compasión, de la creatividad, de la autenticidad y de la conexión profunda con la vida. Y la clave para desatar este poder no es una fórmula mágica, sino un proceso alquímico que requiere coraje, conciencia y amor. El coraje de mirar nuestra herida de frente, la conciencia de extraer su aprendizaje y el amor para integrarla como parte inseparable de nuestra propia y singular belleza. Que los ecos de esta profunda sabiduría pasiana nos inspiren a honrar nuestras cicatrices como testimonios de nuestra fortaleza y a permitir que la luz que nace de nuestras heridas más profundas ilumine nuestro camino y el de todos aquellos que se crucen con nosotros en esta sagrada y misteriosa danza de la existencia. Si esta exploración sobre la luz que nace de nuestras heridas y el poder secreto que se esconde en nuestro sufrimiento, inspirada por la visión poética y transformadora de Octavio Paz, ha tocado una fibra sensible en tu ser y te ha ofrecido una nueva perspectiva sobre tu propia historia de dolor, te invito cordialmente a compartir tus pensamientos y tus experiencias en la sección de comentarios. ¿De qué manera has sentido que tus propias heridas te han fortalecido o te han enseñado lecciones valiosas? ¿Qué claves o qué prácticas te han ayudado a transformar el sufrimiento en sabiduría? Suscríbete a nuestro canal, Ecos de Paz, para que podamos continuar juntos este diálogo esencial sobre la alquimia del alma. Y si consideras que este mensaje, tejido con la intención de ofrecer esperanza y empoderamiento, puede ser de utilidad para otras personas que también luchan por encontrar un sentido y una luz en medio de su propio dolor, no dudes en compartirlo con generosidad y empatía.